Era una sofocante tarde de verano en la planta de Monroe Manufacturing en las afueras de Bakersfield, California. El polvo se arremolinaba en el amplio patio de la fábrica, donde las carretillas elevadoras gemían bajo el peso de las cajas y las chispas bailaban en las líneas de soldadura. En el interior, el piso estaba repleto de actividad, salvo por un problema evidente. El compresor hidráulico principal, el corazón de la línea de montaje, se había parado. Muerto. Toda la producción se había paralizado y la tensión en la sala de control era tan espesa que resultaba asfixiante. «Estamos perdiendo $30.000 por hora», gritó Jason Reed, el director ejecutivo de Monroe Manufacturing. Alto, de mandíbula afilada, vestido con un elegante traje azul marino que parecía totalmente fuera de lugar en una fábrica de acero, Jason no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente las máquinas. Se quedó con los brazos cruzados, mirando fijamente el tablero digital. ¿Dónde diablos está el mantenimiento? Llevan una hora intentándolo, murmuró nerviosamente su vicepresidente, mientras el sudor le corría por la sien. No pueden entenderlo. Ninguno de los diagnósticos tiene sentido, dijo Jason alzando la voz. Entonces consigue a alguien que pueda resolverlo ahora. Fue entonces cuando una voz interrumpió desde atrás. Puedo echar un vistazo si quiere, señor. Las palabras llegaron en voz baja, tranquila, pero lo suficientemente firmes como para ser escuchadas a través de la habitación. Jason se dio vuelta y, de pie en la puerta con un mono manchado de grasa y unas botas gastadas, era un adolescente desgarbado. No podía tener más de 19 años. Un parche en su camisa decía Liam. Jason parpadeó. Eres el pasante, ¿verdad? ¿Logística o algo así? Sí, señor. He estado siguiendo y enviando, respondió Liam, limpiándose las manos con un trapo. Pero crecí rodeado de equipos como este, equipos agrícolas. Quizás pueda ayudar. La habitación quedó en un silencio incómodo. Jason se burló en voz baja. Creciste arreglando tractores. Esta es una máquina de $1 millón diseñada por ingenieros con doctorados. Liam no se inmutó. Sí, señor. Pero muchos principios son los mismos. Sensores, válvulas de presión, sincronización de admisión. Si tan solo pudiera echar un vistazo. Suficiente. Jason interrumpió. No vamos a entregarle una máquina de alta tecnología rota a un chico de granja para un experimento científico. Algunos ingenieros sonrieron. Algunos miraron hacia otro lado incómodos. Liam simplemente asintió y se giró para irse. Pero justo antes de llegar a la puerta, una voz canosa lo llamó desde detrás de una pila de piezas cerca de la ventana del taller. Deja que el niño lo intente. Era George Michey, el técnico de facto más antiguo, respetado, gruñón y conocido por odiar a todos por igual. No había hablado en todo el día. Jason levantó una ceja. ¿Estás respondiendo por él, George? Estoy diciendo que tus doctorados no lo han arreglado en una hora. Dale al niño 10 minutos. Si lo rompe peor, yo asumiré la culpa. Jason los miró a ambos fijamente y durante un largo rato. Finalmente, se hizo a un lado. Bien, tienes 10. Si lo rompes, estás fuera de este programa. ¿Entender? Liam asintió, moviéndose ya hacia la máquina. Se metió en la unidad habitacional como si perteneciera allí. Tranquilo, centrado. El panel de control todavía parpadeaba en modo de error, pero ignoró el software por completo. En lugar de eso, pasó las manos por el conducto de admisión, abrió algunas escotillas manuales y examinó los manómetros como si lo hubiera hecho 1000 veces. La gente se reunió detrás de él y susurró. El vicepresidente miró su reloj. Jason cruzó los brazos con más fuerza. 3 minutos, murmuró. Entonces algo hizo clic. Literalmente. Se escuchó un ruido sordo seguido de un largo silbido de aire descomprimiéndose del sello hidráulico. Liam ajustó un pestillo, accionó un interruptor de seguridad y presionó la palanca de reinicio manual.
La máquina emitió un pitido, luego otro y finalmente volvió a la vida con un rugido. La cinta transportadora avanzó lentamente. Saltaron chispas. La fila comenzó a moverse nuevamente. Toda la sala se quedó paralizada de incredulidad. Liam salió, limpiándose las manos. La válvula de admisión estaba obstruida con una mezcla de lubricante y polvo, probablemente proveniente de los ventiladores cerca del compartimento 4. Imitaba una falla de software. Simplemente limpié la suciedad y eliminé la acumulación manualmente. Jason lo miró fijamente y por una vez no tuvo palabras. Gracias, señor, añadió Liam cortésmente, asintiendo con la cabeza hacia el director ejecutivo antes de regresar a la zona de envíos. Estaba casi fuera del alcance del oído cuando George murmuró lo suficientemente alto como para que Jason lo oyera. ¿Alguna vez preguntaste quién es el padre de ese chico? Jason se giró. Número. ¿Por qué? Los labios de George se curvaron en una media sonrisa. Quizás deberías antes de volver a menospreciarlo. Jason frunció el ceño. ¿Es una cuestión de respeto de pueblo? No suelo. Es el hijo de Ilaiche Callahan. Silencio. Jason se puso rígido. Su mente buscó el nombre, y cuando lo recordó, palideció. Ilaiche Callahan. Un nombre que no había oído en casi 20 años. Un genio de la mecánica. El hombre que inventó la tecnología hidráulica original que las máquinas de Monroe aún usaban antes de ser expulsado en una compra hostil por el propio padre de Jason. Es el hijo de ese Callahan. George asintió. Vino aquí con un apellido diferente. No quería un trato especial. Solo quería trabajar. El mismísimo Ernest. Jason se quedó mirando al joven, que desapareció en el almacén. Su mundo se puso patas arriba de repente. Y por primera vez en años, sintió un nudo en el estómago. Vergüenza. La fábrica volvió a funcionar a pleno rendimiento en una hora, pero la mente de Jason Reed no se había reincorporado a la dinámica. Estaba en su oficina, mirando por la ventana alta que daba al almacén. Abajo, los trabajadores se afanaban como si nada hubiera pasado. Máquinas en marcha, chispas saltando, pedidos preparándose para su envío. Pero Jason no estaba observando las operaciones. Estaba observando a Liam Callahan. El chico se movía con silenciosa eficiencia, levantando cajas, escaneando inventario, ayudando a un empleado mayor a reiniciar un escáner que había fallado. Sin actitud, sin orgullo, sin sentido de derecho, solo concentración, humildad, ética laboral. Jason se dio la vuelta, paseándose. Las palabras de George resonaron como una campana en sus oídos. El hijo de Ilaiche Callahan. Hacía años que no pensaba en Ilaiche. Desde aquel volátil enfrentamiento en la sala de juntas cuando Jason, su padre, Richard Reed, había comprado la parte de Callahan en la empresa. Era horrible. Ilaiche había diseñado la tecnología de núcleos de compresión que amasó la fortuna de Monroe. Pero cuando llegó el momento de expandirse y modernizarse, se resistió. Quería más seguridad, una ética más sólida y un escalamiento más lento. La junta directiva no quería una mayor lentitud, así que lo expulsaron. Jason, recién salido de la universidad por aquel entonces, lo había visto desarrollarse como una partida de ajedrez. Con distanciamiento, recordaba la decepción en el rostro de Ilaiche al irse. Con la frente en alto, pero con los ojos llenos de traición. Sin demandas, sin venganza. Ilaiche simplemente se marchó. Y ahora, casi 2 décadas después, su hijo estaba en la fábrica de Jason, ganando el salario mínimo y arreglando lo que nadie más podía. Jason se pasó una mano por la mandíbula. No podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Más tarde esa noche, mucho después de que la mayoría de los empleados hubieran fichado su salida, Jason entró en el almacén donde Liam estaba terminando. El joven no lo vio al principio. Estaba clasificando las etiquetas del inventario y organizando las devoluciones como un profesional experimentado. «Trabajas hasta tarde», dijo Jason,
apoyado en el marco de la puerta. Liam levantó la vista, sobresaltado por un momento. Luego asintió. Hay mucho que poner al día después del tiempo de inactividad de antes. Jason dio unos pasos al frente, con las manos en los bolsillos. Arreglaste esa máquina mejor que cualquiera de nuestros empleados. Crecí ayudando a mi papá a reconstruir cosechadoras enteras desde cero, dijo Liam encogiéndose de hombros. Después de un tiempo, empiezas a escuchar lo que las máquinas intentan decirte. Jason inclinó la cabeza. Siempre quisiste estar en logística. La mano de Liam se detuvo. Hubo un momento de vacilación. Número no realmente. ¿Qué entonces? Liam se puso de pie lentamente. Diseño de ingeniería. Presenté mi solicitud en Caltech y MIT. Me metí en ambos, pero lo pospuse. Jason levantó una ceja. ¿Por qué? Una sombra pasó sobre la expresión de Liam. Mi mamá se enfermó el año pasado. No podía dejarla sola. Ahora está mejor, pero hemos agotado la mayor parte de lo que teníamos en tratamiento. Hice la pasantía aquí para ahorrar. Reconstruir. Sigue avanzando. Jason se quedó en silencio por un largo momento. Luego le preguntó qué había estado ardiendo dentro de él todo el día. ¿Por qué no le dijiste a nadie quién era tu padre? Liam sostuvo su mirada, firme e inquebrantable. Porque no debería importar. No vine aquí buscando limosnas. Vine a aprender. Jason asintió lentamente. ¿Me recuerdas a él? Liam miró hacia abajo. No habla mucho de este lugar. Creo que le dolió. Jason tragó saliva y la culpa le subió como la bilis. Le dolió a mucha gente. Hubo una pausa entre ellos, pesada pero honesta. Entonces Jason dio un paso adelante. ¿Qué pasaría si te diera algo mejor que estas prácticas? Viaje completo a Caltech, gastos de alojamiento. A cambio, volverás cuando te gradúes y me ayudarás a reconstruir el equipo técnico central de esta empresa. Trabajarías con sistemas heredados que tu padre ayudó a inventar, y yo me aseguraría de que recibieras crédito por lo que crearas. Liam parpadeó, completamente sorprendido. ¿Tú haces eso? Jason asintió. Yo haría eso. ¿Pero por qué? La voz de Jason bajó. Porque hace mucho tiempo, vi a alguien brillante ser expulsado de la empresa que ayudó a construir. No lo detuve. Debería haberlo hecho. Esto no solucionará el pasado, pero tal vez pueda crear algo nuevo. Liam lo estudió por un momento, con sospecha en sus ojos, pero luego asintió lentamente. Bueno, pero vuelvo como ingeniero y no como un chico de cartel. Jason sonrió débilmente. Trato. 3 semanas después, el anuncio se hizo público. Monroe Manufacturing lanza una nueva beca de ingeniería heredada. Su primer beneficiario, Liam Callahan, hijo del excofundador Ilaiche Callahan. La noticia resonó en toda la industria. Algunos lo vieron como una estrategia de relaciones públicas. Otros lo vieron como una justicia que se debía haber hecho hace tiempo. Pero dentro de los muros de Monroe, algo real había cambiado. Liam se fue a Caltech con una despedida que parecía más bien un comienzo. George lo abrazó, quejándose de que estarían perdidos sin su ayuda. Incluso los ingenieros escépticos que una vez se reían ahora le aplaudían la espalda con orgullo. Jason observaba desde un lado, un poco humillado, pero muy agradecido. Como esperaba dirigir una empresa, no esperaba encontrarse con un joven que le recordara que los legados no se heredan a través del dinero o los títulos, sino a través de la integridad. Habían pasado 8 meses desde que Liam se fue a Caltech. La fábrica funcionaba mejor ahora, no porque él todavía estuviera allí, sino por lo que había dejado atrás. Nuevos protocolos de mantenimiento, sugerencias de diseño simplificadas y una nueva cultura de curiosidad que comenzó el día en que un joven pasante corrigió una máquina que los ingenieros habían dado por perdida. Pero para Jason Reed, algo más profundo había cambiado. Cada semana, recibía un correo electrónico de Liam. Breves actualizaciones prácticas, clases que estaba tomando, avances de laboratorio, preguntas de diseño.
Pero hubo momentos que se quedaron grabados en la memoria de Jason. Me recuerda a algo que dijo una vez papá. Mi padre me contó este truco cuando era niño. Pensé que lo apreciarías. Y cada vez que se mencionaba el nombre de Ilaiche, Jason sentía el mismo dolor de estómago. No había visto a Ilaiche desde la compra. El hombre había desaparecido en un tranquilo pueblo agrícola y había comenzado una nueva vida. Pero ahora que Liam brillaba en Caltech y la compañía se preparaba para reconstruir su departamento interno de I+D, parecía un error no incluir al hombre que había construido gran parte de sus cimientos. Jason cogió su teléfono, dudó y luego lo dejó. El número no era una llamada. Tenía que ser cara a cara. La casa de campo era modesta, desgastada en los bordes, pero limpia. El porche delantero se hundía ligeramente y las campanillas de viento tintineaban con la brisa. Jason estacionó cerca de un camión oxidado y salió con sus zapatos de cuero lustrados, sintiéndose repentinamente demasiado elegante en el patio polvoriento. La puerta se abrió antes de que él llamara. Ilaiche Callahan estaba en la puerta, mayor de lo que Jason recordaba, con el pelo más fino y las manos todavía callosas, pero sus ojos eran agudos y vigilantes. ¿Te tomó mucho tiempo? Elías dijo, con la voz áspera por la edad, pero divertida. Jason parpadeó. ¿Sabías que vendría? He estado viendo los titulares, dijo Ilaiche. Y mi hijo habla de ti más de lo que cree. Jason sonrió débilmente. Es impresionante. Lo sé. Se quedaron en silencio por un momento antes de que Ilaiche hiciera un gesto para entrar. Condujiste todo este camino solo para felicitar a mi muchacho. No, dijo Jason, siguiéndolo. Vine porque quiero que regreses. Ilaiche levantó una ceja. Regresa a Monroe a la Junta de Innovación como asesor principal. Sin títulos, sin política, solo tus ideas, tu experiencia. Estamos reconstruyendo el lado tecnológico. Con el tiempo tu hijo lo liderará. Quiero que me ayudes a darle forma antes de que él lo haga. Ilaiche sirvió 2 cafés y entregó uno. Eso es mucho viniendo de un Reed. Jason tomó la copa. Tenía 22 años cuando la junta directiva te expulsó. No hablé. No entendía lo que estábamos perdiendo, pero ahora lo sé. Elías no respondió inmediatamente. Se sentó a la mesa de la cocina y la luz iluminó las líneas de su rostro. Luego soltó una risita silenciosa. ¿Crees que la culpa te trae redención? No, dijo Jason, pero tal vez construir algo mejor si lo haga. Ilaiche bebió un sorbo de café. Sabes, cuando Liam dijo que había conseguido esa pasantía, no le dije que ocultara su nombre. Él decidió eso por su cuenta. Jason se inclinó hacia adelante. Él no quería favores. Él no quería tu compasión, corrigió Elías. Mi hijo creció viéndome arreglar tractores que deberían haber sido chatarra. Aprendió a ser útil. No es ruidoso, no es importante, simplemente esencial. Jason asintió y casi me lo pierdo. Elías lo estudió. No eres tu padre, Jason. Y Monroe podría usar eso. Pero si regreso será en mis términos. No sonreiré a los inversores ni fingiré que el pasado no ocurrió. No quiero que lo hagas, dijo Jason. Quiero la verdad. Quiero que digas las cosas difíciles. Para enseñarle a Liam a decirlas también. Eso hizo sonreír a Ilaiche, algo raro y desgastado. Bueno, entonces, dijo, será mejor que traigas mejor café a nuestra primera reunión. Cuando Ilaiche regresó a la sede de Monroe, la noticia ya se había extendido. El viejo ingeniero, el arquitecto original, el hombre que se negó a jugar a la política, algunos eran escépticos, otros se sentían aliviados. Pero cuando entró en el departamento de I+D, con el pelo gris, la camisa vaquera y las botas todavía polvorientas de la granja, la sala quedó en respetuoso silencio y Liam, que había llegado para las vacaciones de invierno, estuvo junto a su padre como un espejo del hombre que Ilaiche solía ser. Hambriento, talentoso y con principios. Su primera presentación conjunta sacudió la sala.
Ilaiche presentó un prototipo simplificado para el diagnóstico de máquinas basado en la retroalimentación de presión táctil, un diseño que había comenzado hace años, pero que abandonó después de su salida. Liam lo había mejorado silenciosamente usando calibración de sensores en tiempo real. Juntos, lo presentaron no como una innovación, sino como una restauración, una manera de devolver a Monroe a sus raíces. Más inteligente, más ágil y orientado al ser humano. Cuando terminaron, Jason se puso de pie y aplaudió. Uno a uno, otros le siguieron. Porque no fue solo la tecnología lo que hizo que el momento fuera poderoso. Era lo que representaba. Un puente entre lo que Monroe fue y lo que podría volver a ser. Esa noche, mientras tomábamos algo en la oficina de Jason, Ilaiche le preguntó algo inesperado. ¿Por qué realmente me trajiste de vuelta? Jason no lo dudó. Porque tu hijo me recuerda a lo que era esta empresa, y me temo que si no te guía, la perderemos. Ilaiche asintió pensativo. Entonces, asegurémonos de que no sea así. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban tras el cristal, Jason se dio cuenta de que algo más profundo había sucedido. No se trataba solo de la empresa. Se trataba de restaurar la fe a lo largo de generaciones, de la confianza rota. Y esta vez, ninguna junta directiva la volvería a romper. La primavera trajo nueva vida a la sede de Monroe, no solo en las gráficas de crecimiento trimestrales y los elegantes prototipos, sino en la atmósfera misma. Atrás quedó la frialdad estéril y egocéntrica que una vez sofocó la creatividad. En su lugar había algo más humano, más arraigado, y en el centro de todo se encontraba el hijo de un granjero, y el padre cuyo nombre nadie se atrevió a pronunciar durante una década. Ilaiche no solo se reincorporó a Monroe, sino que la reorganizó. Estableció programas de formación práctica en el laboratorio del sótano. Inició jornadas de observación donde los becarios trabajaban codo con codo. Coordinó con los ejecutivos, aprendiendo no solo qué se hacía, sino por qué. Y nunca permitió que nadie lo llamara señor, solo Ilaiche. O, si eras Liam, papá. No era llamativo. No era rápido. Pero funcionó porque Ilaiche no regresó para recibir aplausos. Regresó para romper el ciclo. Y lo hizo. Un año después de que Liam entrara por primera vez en la fábrica de Monroe como pasante anónimo, la compañía celebró su primera cumbre de planos, un grupo de expertos anual donde diseñadores, ingenieros y trabajadores de campo se reunían para presentar ideas, cuestionar procesos y colaborar como iguales. Jason Reed inauguró el evento con unas breves palabras y luego se hizo a un lado. Liam estaba de pie al frente del escenario, sosteniendo una pequeña herramienta de metal en la mano, no más grande que una llave inglesa, pero brillante en su simplicidad. Esta, dijo, fue la primera herramienta que diseñó mi padre. La hizo para detener una fuga en una cosechadora en casa. Simple, duradera, hecha para durar. La levantó. Construimos cosas aquí en Monroe. Máquinas, sistemas, tecnología. Pero mi padre me enseñó que somos no solo construimos para la función. Construimos para las personas, para el legado. Y al legado no le importan los márgenes de beneficio. El legado solo pregunta una cosa: ¿importará esto cuando me haya ido? Silencio, luego aplausos, rugientes, sostenidos. No por la herramienta, ni siquiera por el discurso, sino por lo que representaba. Esa noche, mientras la cumbre llegaba a su fin y la mayoría de los asistentes se retiraban, Jason, Ilaiche y Liam estaban en la terraza de la azotea con vistas a la ciudad. El viento era suave, el cielo despejado. Jason levantó una copa. Por los hombres que arreglaron lo que ni siquiera sabíamos que estaba roto, Ilaiche resopló. Suenas a folleto. Pero de todos modos, chocaron las copas. Liam los miró. Quiero dirigir IID después de graduarme. Jason parpadeó. ¿Estás seguro? Sí. Liam dijo, pero solo si papá mantiene su puesto en la junta directiva. Sin votos, sin política, solo perspectiva. Ilaiche lo miró con escepticismo.
No me estás metiendo en tonterías corporativas. Liam sonrió. Ya lo hizo. Jason sonrió. Luego se tranquilizó. La semana siguiente, Monroe Industries inauguró su nueva ala de innovación, un laboratorio híbrido llamado Centro Callahan de Ingeniería Aplicada. Un discreto guiño al hombre que una vez fue considerado solo un ingeniero. No hubo ceremonia de inauguración ni comunicado de prensa. Y la ICHE no lo permitió. Pero los empleados notaron la placa cerca de la entrada. Decía, para quienes trabajan en silencio y lo cambian todo. Años después, cuando Ilaiche finalmente se jubiló definitivamente, Monroe no solo prosperaba. Era diferente, mejor, más honesto. Y Liam, él lideró con la misma tenacidad silenciosa que forjó su nombre. Se casó con otra ingeniera de la cumbre, formó una pequeña familia y todavía llamaba a su padre todos los viernes antes del cierre del laboratorio. Jason nunca olvidó el momento que lo inició todo, cuando un chico callado corrigió una máquina que nadie más podía arreglar. Le dijo esa historia a cada clase de internos y cada vez terminaba con la misma frase: nunca subestimes quien está a tu lado. Podría ser el futuro y el hijo del hombre al que nunca debiste dejar ir. Porque el legado no se construye en titulares. Se forja en silencio, en padres e hijos, en las máquinas que siguen funcionando porque alguien creyó que valía la pena salvarlas. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que aún crea que el trabajo duro, la humildad y las segundas oportunidades pueden construir más que el éxito. Construyen un legado.